Buen día con todos, vamos a empezar con esta exposición, espero que sea de su agrado y comenzamos. Comentarios a la norma peruana E030 del diseño sismorresistente. Primero, desde nuestra perspectiva, la ingeniería sismorresistente a lo largo de los años se va desarrollando gracias a las investigaciones teóricas y experimentales en el estudio de suelos, como el comportamiento de los materiales han reducido que las obras civiles no colapsen y puedan ser reparadas incluso luego de grandes terremotos. Esto dentro de la norma peruana 030, ahí se establecen diversos métodos y limitaciones a través de sustento teórico y experimental de los conocimientos obtenidos de la ISR. Asimismo, en el capítulo 1 hemos podido ver que algunas disposiciones generales, por ejemplo, que la norma S030 especifica que para todo tipo de edificación se debe tener en cuenta los factores de zona y suelo. También el escenario de peligro sísmico se debe tener en consideración los 4 niveles asociados a los eventos a su periodo de retorno. Asimismo, además, la norma establece que el Ministerio de Vivienda y de Construcción es el encargado de aprobar el uso de los sistemas estructurales, tanto como la combinación de rigidez, resistencia y ductibilidad. En el capítulo 2 vemos el peligro sísmico, donde, donde dice que la norma especifica que a lo largo de los años, con esos estudios sísmicos desde 1997, el factor Z corresponde a un valor de aceleración asociada a los sismos con un periodo de retorno de 475 años. Asimismo, la microzonificación, según la norma, son estudios obligatorios para la zona de expansión urbana y para áreas urbanas destruidas. Es importante, la norma además reconoce a 5 perfiles de suelos. Él es S0, S1, S2, S3 y S4. Como se puede ver en la imagen, se puede ver las distintas zonas asociadas en todo el Perú. Además, se define el espectro elástico para 4 tipos de perfil y depende exclusivamente del suelo, por el factor S y los periodos del espectro TP y TL. En el capítulo 3 podemos ver la categoría, sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Según la norma, se considera muchos aspectos como la importancia del edificio, el funcionamiento, cantidad de personas que se podría albergar. Asimismo, se define muchas veces el sistema estructural en concreto armado, albañería de madera y tierra. Los valores establecidos por la norma para la reducción de fuerzas, de acuerdo al sistema estructural, están entre 3 para albañilería y 8 para pórticos, que es igual a R0. En el capítulo 4, el análisis estructural, donde dice que donde se subraya la importancia del modelo de distribución espacial de masas y rigidez. La estimación del peso se debe tener en consideración la carga muerta del edificio y también la carga viva de acuerdo al uso del edificio. Para este procedimiento de análisis sísmico se considera que el sistema estructural tiene un comportamiento lineal elástico. Asimismo, la fuerza cortante en la base, también llamada cortante basal, se determina en función del peso. Además, los factores de zona y suelos, Z y S respectivamente, también el uso de la edificación, y el factor de amplificación dinámica y la reducción sísmica. Como podemos ver, esos factores están aplicados en la siguiente fórmula, donde el cortante basal es igual a ZUSC dividido entre R por el peso total de toda la estructura. Podemos continuar con mi compañero. Capítulo 5. Requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Según la norma, los desplazamientos laterales por acciones se calculan multiplicando los resultados del análisis lineal. La norma nos especifica los desplazamientos relativos admisibles, tal como se muestra en la figura 3. Acá como podemos ver en la figura número 3 los límites de los desplazamientos entre pisos. Acá está el concreto armado, que es de 7, el acero de 10, albañilería de 5, madera de 10 y muros de ductibilidad 5. La separación entre edificios, la norma especifica además la junta de separación sísmica para que el edificio actúe de forma unitaria. Capítulo 6. Elementos no estructurales, apéndices y equipos.
Los elementos no estructurales son aquellos que aportan mayor rigidez y resistencia lateral y pueden soportar desplazamientos laterales durante el movimiento sísmico. La norma peruana especifica también la responsabilidad al profesional que hizo el diseño no estructural para garantizar su adecuado comportamiento. Capítulo 7. Cimentaciones. La norma establece que para la capacidad portante del suelo se debe considerar los efectos sísmicos y que exige que donde puede existir licuación se debe desarrollar un estudio geotécnico para cuantificar la posibilidad y plantear soluciones. Para determinar la estabilidad al volteo, se establece mediante el coeficiente entre el momento estabilizante que produce el peso del edificio y el momento volcante producido por las solicitaciones sísmicas. Capítulo 8. Evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. La norma exige corregir los defectos estructurales producidos por los sismos y para luego dotar la capacidad de resistir nuevos sismos. La edificación debe ser evaluado por un ingeniero para que pueda determinar el estado actual de dicha edificación. La norma también nos indica que debe seguir los lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones para emplear otros procedimientos y criterios para lograr un fin acorde. Acá, como podemos observar, el ingeniero debe analizar y ver el daño que tuvo producido por el sismo que tuvo la edificación. Instrumentación. La norma exige la instalación de acelerógrafos triaxiales en todos los proyectos de edificaciones con más de 10.000 metros cuadrados de área construida, como el caso de centros comerciales y edificios altos. Además, detalla la ubicación y la conexión de las estaciones. Hace conocimiento que el propietario del edificio es el responsable de garantizar la operatividad de la estación por 10 años bajo los controles de la municipalidad y la supervisión del Instituto Geofísico del Perú. Comentario del análisis sísmico comparativo entre los sistemas de concreto armado y albañilería confinada de Barreto Samuel. Redimensionamiento de los elementos de concreto armado. Generalidades. Con la estructuración se determina la localización de cada elemento estructural, tanto de forma vertical como horizontal, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento ante las condiciones propias del terreno. Generalidades del edificio de concreto armado. La luz máxima para el eje Y de una losa va a ser de 5.2 metros y para el eje X va a ser de 4.7 metros. Por lo tanto, se usará una losa aligerada con un espesor de 0.2 metros con ladrillos de techo de 0.15 metros. Para la losa maciza se tienen medidas recomendadas que van a ser de 0.12 metros de espesor. Para vigas proyectadas se escoge dimensionamientos principales de 0.25 metros de base con 0.5 metros de peralte. También se usarán vigas chatas de 0.6 metros por 0.2 metros y de 0.7 metros por 0.2 metros. Se usarán vigas chatas de 0.25 metros por 0.2 metros y de 0.2 metros por 0.2 metros, para que éstas sirvan como vigas de borde. Edificio de albañilería confinada. Debido a que las luces de la losa son muy pequeñas, se usará una losa de 0.15 metros de peralte para poder aumentar la rigidez. Pues las vigas peraitadas se escogen dimensionamientos principales de 0.25 metros de base con 0.5 metros de peralte. Se usarán vigas tipo dintel de 0.15 metros
por 0.3 metros y de 0.2 metros por 0.2 metros. Las vigas soleras se usarán de 0.15 metros por 0.15 metros. Redimensionamiento de los muros de albañilería estructural. Espesor de muro. Según el artículo 19 de la norma S070, se puede calcular el espesor adecuado de la siguiente manera, siendo T el esfuerzo admisible va a ser mayor o igual a la altura libre de piso a piso sobre 20. Como acá tenemos en el ejemplo 2.7 sobre 20, nos da 0.135 metros. Se tomará para este caso un espesor de 0.13 metros con el fin de encontrar elementos de mampostería económicos. Densidad de muros. Según la norma E070 en el artículo 19.2, indica que debe existir una densidad mínima de los muros de albañilería por un área total en planta de la estructura. Como tenemos acá, la densidad mínima de muros va a ser a la sumatoria de longitudes por el espesor sobre el área de la planta. Esta debe ser ma- mayor o igual a Z por U por S por N sobre 56. Z viene siendo el factor de zona, U el factor de uso, S el factor de suelo y N el número de pisos. Verificaciones en los muros de albañilería confinada. Generalidades. A continuación se corroborará el cumplimiento de los requisitos mínimos faltantes escritos en la norma S070 de albañilería, así como también la verificación de control de fisuración y la capacidad de corte en los muros de albañilería. Control de esfuerzos axiales. En el artículo 19.1 de la norma S070 se detallan los requisitos mínimos a cumplir en los muros de albañilería en lo que respecta a los esfuerzos axiales. Tenemos, como se puede observar, el esfuerzo axial máximo es igual a PM sobre L por T. Este es menor o igual a 0.2 por FM. Todo esto multiplicado a 1 menos H sobre 35 por T al cuadrado. Esto debe ser menor o igual a 0.15 por FM, donde PM son las cargas de gravedad máxima incluyendo el 100% de la sobrecarga, L es la longitud total del muro, T el espesor efectivo del muro, H la altura del muro y FM la resistencia a la convección axial. Tenemos la verificación de control y fisuración y capacidad de corte en los muros. Tiene como propósito evitar las fisuraciones de los muros ante sismos frecuentes o moderados. Por esto se debe asegurar que las fuerzas cortantes producidas por el sismo moderado sean menores a 0.55. Como tenemos acá, Bm es igual, o sea, la resistencia a la fuerza cortante es igual a 0.5 por Vm por alfa por T por L más 0.23 por Pg, donde Pg es la carga de la gravedad máxima reduciendo la sobrecarga al 25%, L es la longitud total del muro, T es el espesor efectivo del muro, Bm la resistencia a la compresión axial y alfa el factor de reducción a la resistencia al corte por efectos de fletes. Conclusiones. Se considera más rígida a la estructura hecha solamente con elementos de concreto armado, ya que tiene menor periodo que la estructura mixta que posee elementos de albañilería confinada. Ambas estructuras cumplen con todos los artículos de la norma de diseño sismo resistente, la S030. La estructura mixta con elementos de albañilería estructural se encuentra más cercana a la deriva máxima permitida que el edificio construido solamente con elementos de concreto armado. A pesar que la estructura de concreto armado posee resultados más favorables, se puede concluir que la estructura que posee elementos de albañilería confinada logró igualar a su contrincante en el análisis sismo resistente. Debido a que ambas estructuras cumplen con los requisitos de la norma S030, será necesario realizar el diseño de ambas y realizar una evaluación económica para poder escoger la estructura más favorable. Diseño dinámico. ¿Qué es el diseño dinámico? El análisis
de las pequeñas oscilaciones o vibras que puede sufrir una estructura alrededor de su posición equilibrada. O también se le llama análisis dinámico, el que comprende a las fuerzas de desplazamiento, velocidades y aceleraciones que aparecen en una estructura y mecanismo como resultado de los desplazamientos y deformaciones de la estructura. Tenemos el análisis dinámico. El análisis dinámico de mecanismo tiene por objetivo determinar el movimiento de un mecanismo, las fuerzas y los intentos que aparecen en cada uno de los desplazamientos de la posición en su funcionamiento. Tenemos el método directo de Newton, el cual consiste en una fórmula, que es la sumatoria de fuerzas de aplicada resultante menos el momento lineal o cantidad de movimiento, en paréntesis, por cualquier desplazamiento virtual. Todo esto siempre te va a dar como resultado cero. También tenemos el análisis dinámico de estructuras. El análisis dinámico de estructura se refiere al análisis de las pequeñas oscilaciones de la vibración, donde M, C, K son respectivamente la matriz de las masas, la matriz de la amortiguación y la matriz de la rigidez de la estructura. También tenemos a los pórticos planos formados por barras rectas de sección constantes pueden llevarse a cabo generalizando las ecuaciones del método matricial, incorporando además a matrices de rigidez, matrices de masas. Y tenemos una ecuación para esto, que la determinante, en paréntesis, K menos W al cuadrado de M es igual a 0. También tenemos el análisis dinámico en elementos finitos. Es un buen número de aplicaciones son analizados y comprobadas mediante el uso de métodos de los elementos finitos, debidos usualmente a la elevada dimensión de los vectores que aparecen en ellas. En este tipo de aplicaciones, la resolución exacta no resulta práctica y se usan diversos procedimientos de integración numérica basadas en el método de diferencias finitas y variantes del mismo. Es mayormente utilizado en los pórticos de 3D. Y para finalizar tenemos el método de implícitos o explícitos. Es un método el cual no requiere la resolución de un sistema de ecuaciones trivial a cada paso del tiempo. En general, de los métodos explícitos requieren menor tiempo de computación que los métodos implícitos. Frecuentemente presentan el problema, no debe ser incondicionalmente convergente. Para continuar con la exposición, vamos a explicar un poco de nuestra plantilla de análisis sismológico dinámico modelo espectral. Para aclarar, las casillas que están en el Excel con color plomo son los datos encontrados en norma o cálculos de modos de vibración, cálculos previos que se han hecho para determinar este análisis, ¿cierto? En la primera parte encontramos los modos de vibración. Estos son matrices ya encontrados previamente. Modo 1, 2, 3, y acá podemos observar la matriz de masa. ¿Ok? Para el siguiente paso vamos a hacer la normalización de modos. ¿Qué quiere decir la normalización de modos? Primero se va a encontrar la transpuesta del primer modo, en este caso, y se va a multiplicar con el mismo modo. ¿Ok? Ese es el determinante. Y ese determinante se multiplica por la raíz. Ese determinante que queda se multiplica, no, perdón, se divide el modo de vibración sobre la raíz cuadrada del SI, ¿no? Del S1, en este caso. Esto se va a determinar como modo normalizado. Así para los tres modos. La cantidad de modos depende de la cantidad de pisos que tenga la estructura. La matriz de modos. La matriz de modos es simplemente la unión del modo normalizado, del modo 2 normalizado también y del modo 3 normalizado. Unidos forman una matriz de 3×3. Aceleraciones y desplazamientos espectrales. La aceleración espectral está dada por esta fórmula. La aceleración espectral es por sux sobre R por G. ¿Qué significa sux? La Z es la zona sísmica. La U es el uso que se va a tener en la estructura. El C
El C, vamos ya a explicarlo más adelante, y el S es el tipo de suelo. La G es la gravedad, que en este caso vamos a considerar la gravedad de 9,81. Y el R son los parámetros sísmicos. ¿Ok? Como acabo de explicar en datos 1 del modo 1, está regida por la norma E030. Todos estos datos son encontrados ya previamente. Esto es por la norma y esto ya el periodo encontrado en el cálculo de modos de vibración. ¿Ok? La zona sísmica ya lo podemos encontrar en la norma. ¿Ok? Si es zona 1, 2, 3 o 4. El tipo de suelo, hay suelo 1, suelo 2, suelo 3. El uso, acá como lo podemos ver, el uso. El sistema, por ejemplo, para acá, justo en la tabla 10 sistemas estructurales, dice, por ejemplo, si nuestra estructura es un pórtico, el sistema se va a 8. ¿Ok? Perdón, ese es para la regularidad. Ahora, el R. ¿Qué es el R? El R es la multiplicación del sistema por la regularidad de altura y por la regularidad de planta. Todo esto también se encuentra en la norma. ¿Ok? Podemos ver la tabla número 4 de lo que son perfil de suelos, suelo 0, 1, 2, con el tipo de periodo que hay. Tenemos la ampliación sísmica, también da la frecuencia angular, también nos da previamente, y con eso podemos hallar la aceleración espectral. Hallando la aceleración espectral, lo dividiremos con la frecuencia angular al cuadrado, y con eso que hallamos el desplazamiento espectral. Acá lo podemos observar. Y eso ya está dado acá, en este cuadro. Igual para los datos del modo 2 y del modo 3. Factor de participación modal. El factor de participación modal es, es la multiplicación de la matriz espectral por la matriz de modos. Nada más. Eso es. Es la transpuesta, ¿no? ¿Ok? Es la transpuesta. ¿Qué quiere decir? A ver, explicando. En la matriz de modos hallamos la transpuesta de la matriz de modos y eso lo multiplicamos con la matriz del masa, una multiplicación vectorial. Para, una multiplicación vectorial. Y esto nos da como resultado lo de acá, el factor de participación modal. Cada uno de estas, cada uno de, esto de estas columnas, por así decirlo, porque va a ser una matriz de 1 por 3, 3 por 1, perdón. Cada columna o cada fila, cada columna, va a ser el factor de la participación modal del modo 1, del modo 2 y del modo 3. También calculando brevemente su masa participativa, ¿no? ¿Ok? Desplazamientos absolutos. El desplazamiento absoluto, teniendo ya la matriz de modo calculado ya previamente, que son el modo normalizado, teniendo ya los factores de participación modal que hemos hallado, la, deses- la- el desplazamiento espectral que también hemos calculado, y calculamos el desplazamiento. Que este desplazamiento va a estar por nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Como lo acabo de decir, la cantidad de modos depende del piso de estructura que quieras eh, analizar. Igual para el modo 2, igual para el modo 3. Haciendo una combinación de desplazamientos, porque eso es lo que queremos hallar, utilizamos esta fórmula sacada ya de la norma S030. ¿Qué nos quiere decir? La sumatoria de cada desplazamiento del 1, del nivel 1 en este caso, desde cada nivel, por 0,75 más 0,75 por el mismo desplazamiento del nivel 1 al cuadrado y sale del desplazamiento del nivel 1. Igual para el nivel 2, igual para el nivel 3. En cosas más rápidas, todo en conjunto, ¿no? Una matriz. Las derivas. Las derivas, primero tenemos que ver la altura de nivel entre nivel. En este caso, no sabemos cuánto es la altura entre nivel. Este es un ejemplo, en realidad es cero, porque ese es un dato encontrado. Calculamos la deriva. ¿Qué es igual a la deriva? La deriva
es igual ya, al nivel 1 del desplazamiento, menos cero en este caso, entre el entrepiso. Nos vamos al modo 2, 0. Ya, ahora nos vamos a la deriva 3, va a ser el del nivel 2 menos el nivel 1 entre nivel, altura entre nivel. Entonces, para el nivel 3 va a ser el desplazamiento del nivel 3 menos el desplazamiento del nivel anterior entre la altura entre nivel. Igualito para cada uno. Para el modo 1, modo 2 y modo 3. Las combinadas en las derivadas se va a hacer con la misma fórmula. ¿Ok? Pero que hay diferencia. Para hallar las combinadas tenemos que hallar la derivada elástica. ¿Y cómo se calcula la derivada elástica? La derivada elástica se calcula la deriva de esto, de esta matriz, por 0,75 y por el R ya previamente calculado del respectivo modo. Así calculamos la deriva elástica del modo 1, del modo 2 y del modo 3. Y las derivas totales, como ya igualito la misma fórmula aplicado, sería 0,25 más por la suma de estos 3, más la suma al cuadrado de cada uno por 0,75. Y ya está acá. Nota, correcto según la norma 070, la deriva menor debe ser a 0,007. Si cada uno es menor a 0,007, la deriva es correcta. Eso sería todo y paso a la siguiente parte de la exposición. Bien, para continuar y finalizar, expondré un comentario sobre la modelación estructural y sísmica. Eh, ¿Qué son? La ingeniería y el sector de la construcción tienen como objetivo constante la exigencia de trabajar siempre de manera más productiva y rápida, incrementando pues así la calidad y disminuyendo los costos que tenga este servicio. Estos aspectos se relacionan estrechamente con los ingenieros estructurales, ya que por su naturaleza y la profesión que tienen, es su objetivo resolver problemas. Por lo tanto, buscan constantemente pues, herramientas que puedan hacer que su trabajo sea cada vez más productivo. Los softwares que más se utilizan para lo que es la modelación estructural y sísmica, vamos a encontrar a ETABS, a SAP 2000, a Tekla, Autodesk Roboc, Dublal, Midas, Saip, entre otros. Ahora, ¿qué beneficios traen estos? Uno es la interoperabilidad. El intercambio de datos entre softwares BIM está rompiendo todas las barreras que existen al compartir modelos y datos entre plataformas. Esto, que todavía puede ser mejorado, es un gran logro en comparación con la construcción de modelos paralelos o con la elección de un solo software para completar todo un trabajo. El intercambio de conocimientos. Los conflictos que pueden existir entre modelos y software diferentes son superados. Como resultado, también las barreras y los conflictos entre los diferentes especialistas que participan al proceso desaparecen. Un intercambio más fácil de modelos se transforma en una mejor relación entre los técnicos que logran así intercambiar pues, y compartir sus conocimientos. Evaluación del ROI sobre costos y tiempos. Eh, Gracias a la interoperabilidad, las plataformas BIM aseguran un ahorro de tiempo. Esto, por ejemplo, permite ahorrar decenas o incluso cientos de horas en comparación al control de las copias de los dibujos en papel. Además, en el mundo de la construcción sabemos muy bien cuánto puede significar el tiempo. También desde el punto de vista económico, el ahorro del tiempo es importantísimo. Y a futuro, pues el BIM afectará a los contratistas públicos y privados, haciendo que en poco tiempo se suplante todo lo que durante años se ha movido alrededor del CAD, puesto que permite a los constructores transformar incluso las estructuras más complejas en realidad, por medio de un modelo bastante detallado, de más materiales, ahorrando tiempo, recursos y espacio. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.